Bien, buenas tardes. Bien, lo que vamos a hacer hoy es desarrollar el tema la recta. Y bien, lo que vamos entonces a proceder es a llevar este tema. A ver si alguien más está por entrar. Muy bien. Entremos entonces. La recta. Esta página es lo que habíamos dicho, que vamos a llevar dos cuestiones. Una, la relajación y otra, entrenar la atención. La siguiente clase vamos a poder elegir en uno de los formularios cuál de los dos prefieren. Vamos a dividir en dos el curso y un grupo puede elegir el llevar el entrenamiento de la atención y otro simplemente la relajación. Bien, hoy vamos a empezar con la recta. Y es totalmente sencillo, la recta, debido a que simplemente tenemos que unir dos puntos. La recta es la unión de dos puntos, o también es la sucesión de puntos, ¿no? O también es una arista. Entonces, por ejemplo, me voy a inventar éxito, le pongo un punto y otro punto y otro punto. Son 4 puntos y al unir esos 4 puntos obtengo una recta. O simplemente con un punto y otro punto, uno los dos puntos y tengo la recta. Muy bien. Entonces, ¿sí? Con esa consideración, entonces, lo que tenemos acá, por ejemplo, es el punto 4 en el espacio. Y tenemos su proyección horizontal. Cuando se trabaja en el isométrico, en el espacio, en el 3D, es muy necesario tener a disposición la proyección horizontal. Ya, en cambio, en la proyección, en los planos de proyección en 2D, trabajamos al menos con dos proyecciones, la frontal y la horizontal, ¿no? Al menos. Podemos trabajar con 3 proyecciones, pero con 2 es algunas veces suficiente. Bueno, bien, vayamos avanzando. Aquí estamos hablando de un punto que sería el punto 4, con todos Reunión no. sus datos. ¿Perdón? Lisbeth, ¿tienes alguna preguntita? Bien. Entonces, Sí, dime, Lisbeth. me he perdido en la parte de cuando he puesto el 4 horizontal y el 4 arriba. Ah, ya. Sucede que el 4 significa está en el espacio, ¿ya? Y el 4H es la proyección en el plano horizontal. No te olvides que el plano horizontal es este, cuyos límites son estos, ¿no? Ese es el plano horizontal. Y esta vez lo estamos viendo transparentes los planos, por lo que a partir de ahora sus prácticas ya no tienen que pintar los planos de proyección, ya no es necesario. Bueno, entonces el 4 es el punto en el espacio y el 4H es su proyección horizontal. Y en el 2D podemos tener aquí el 4 en proyección frontal y en proyección horizontal. En el 2D es obligado. En cambio, en el 3D es suficiente con la proyección horizontal y el punto en el espacio. Pues bien, tenemos entonces una serie de datos, como decíamos, para el punto 4, por ejemplo, profundidad 6, alejamiento 4, cota 3, ¿no? Entonces ya no tendríamos problema alguno porque de hecho la profundidad 6 ya sabemos dónde medir,
El alejamiento también sabemos dónde medir y la cota también. Entonces no tenemos problema. Pero fíjense que aparece un otro punto, que sería el punto 3. Y el punto 3 de la misma forma tampoco tiene ningún problema, porque de acuerdo a los datos se ubica la profundidad, luego su cota y luego su alejamiento, que en este caso es negativo. Al ser negativo el alejamiento, nos tenemos que ir a -1, -2, -3, -4, -5, ¿no? Y su altura es positiva, +1. ¿No? Nada más eso. Uno, si ya sabe el punto, ya sabe ubicar el punto, entonces va a poder encontrar las proyecciones de una recta, porque una recta nada más y nada menos, de la forma más sencilla, definiéndolo, es la unión de dos puntos, de un punto 3 y de un punto 4 en este caso. Por ejemplo, voy a unir el 4 en el espacio con el 3 en el espacio, y ahí forma la recta. Y su proyección horizontal también del 3H al 4H. Y lo mismo en el 2D, ¿no? Unimos, ¿no?, el 3F con el 4F. Y por esta vez voy a poner otro colorcito para unir el 3H y el 4H. Cuando estamos aprendiendo es bueno poner dos colores y de esta forma le entiendo. Pero cuando ya domino, un solo color es suficiente. Porque hemos dicho, ¿no? Si veo rosado, en todo lado veo, por ejemplo, rosado. Por tanto, esta proyección, lo lógico es que sea rosada también. Pero ahora para entender más que todo, ¿no? Y si son rosados, las proyecciones también serían en 2D rosadas. Y así sería la recta. Pero para aprender y por esta práctica que están realizando también, pueden pintar de diferentes colores las proyecciones, ¿ya? Más que todo para entender. Bien, y eso es lo que les decía. Aquí tenemos las proyecciones de en 2D, ¿no? Y en 3D, la horizontal y la recta en el espacio, ¿ya? Entonces, en 3D siempre utilizo en el espacio y la proyección horizontal. En cambio, en el 2D, al menos las proyecciones frontal y horizontal. Pues bien, ahora lo que vamos a ver es algo muy importante llamado la traza. ¿Qué es la traza? Es la penetración de la recta en los planos de proyección. Volvemos a revisar nuestras proyecciones. En el 2D pueden ver que aquí tenemos las proyecciones de horizontal y la frontal. Y en el espacio, para eso voy a usar otro color, tenemos la proyección frontal y la proyección horizontal. ¿Por qué es proyección frontal? Porque está en el plano frontal. ¿Por qué es proyección horizontal? Porque está en el plano horizontal. ¿Y por qué es la recta en el espacio? Porque está en el espacio, que puede estar en los planos de proyección, pero también fuera o dentro de los triedros, ¿no? Muy bien. Entonces, fíjense ustedes que haciendo un recorrido, lo voy a hacer con un color rojo. Voy a hacer un recorrido desde el 4 hacia el 3 y por acá más o menos atraviesa el plano frontal y luego va por detrás, por lo que deberíamos dibujar segmentado, ¿no? Y luego otra vez se ve esa recta 3, 4. Entonces hay un punto donde penetra. ¿Cómo se encuentra ese punto de penetración que sería llamado la traza, ¿no? Entonces, para eso nosotros tenemos que ir a lo que sería la proyección horizontal. Nos vamos con la proyección horizontal a partir de 4 y chocamos con la línea de tierra. Entonces la proyección nos ayuda a entender de que en ese punto, ¿no?, la proyección termina en el primer triedro. Lo mismo en el 2D, fíjense, llego a la línea de tierra, ¿no? Y luego pasa a otro ya. En el 3D
Desde ahí lo que hago es subir con una línea segmentada y fíjense, coincide con la intersección de la proyección frontal y la recta 3, 4. Ahí tengo un punto. Ese punto le llamamos traza. Si es en el espacio se llamará T. ¿Por qué T? Por traza. Pero si es la proyección frontal, la llamaremos traza en proyección frontal. La traza en proyección horizontal está donde el 4H en una línea del 4H al 3H choca la línea de tierra y sería este puntito. A ese punto le llamamos nosotros TH, traza horizontal. Por tanto, ese T, ese punto traza, que otra vez lo voy a resaltar, pero esta vez lo voy a resaltar con color blanco, es la traza. ¿Qué quiere decir traza? Es la penetración. ¿De qué? De la recta 3, 4 en el plano frontal. Es decir, que va a la recta y justo ahí es donde penetra, ¿no? Y luego ahí termina también la recta 4, 3 en el primer triedro. Y luego va en el segundo triedro, ahí segmentado, como decíamos, y ahí ya se ve, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta la traza para saber por dónde pasa la recta. Y también por las proyecciones podemos darnos cuenta. No se olviden que dijimos que cuando el 4F está arriba y el 4H abajo, estamos hablando del primer triedro, ¿ya? Ahora veamos, analicemos el punto 3. Si el H está arriba y el F arriba de la línea de tierra, estamos hablando del segundo triedro. Y eso nos confirma el 3D, ¿no? Estamos en el segundo triedro. Fíjense, acá está el 3 en el espacio y el 3H. Por tanto, estamos en el segundo triedro y podemos ver también con sus proyecciones del 3F y la proyección del 3H, que los dos estarían sobre la línea de tierra o el plano horizontal, ¿no? Entonces, por eso estamos en el segundo. Para entender mejor en el 2D, lo que hacemos es una serie de ejes. ¿A partir de qué? De la traza. Entonces, volvamos y acuérdense que habíamos ido con la proyección horizontal y en ese punto hemos encontrado la traza. ¿Cuál traza? La traza de horizontal, no se olviden. Y luego, subiendo, ya referenciando las proyecciones, porque en realidad estamos encontrando un punto intermedio en la proyección frontal, es ese punto que está atravesando el muro frontal, y ahí, ¿qué le llamamos? Lo voy a poner a un costadito, la traza frontal, ¿no? A partir de esa traza podemos ver, fíjense que las proyecciones son diferentes. Por ejemplo, si ponemos un punto aquí, el F estará arriba y ese mismo punto abajo, que podría ser ahí, está abajo, por tanto está en el primer triedro. Entonces, ¿para qué sirven las trazas? Sirve justamente para generar un eje. Ahora lo voy a hacer raya punto raya. Generamos ese eje y ese eje nos dice que a la derecha la recta está en el primer triedro y a la izquierda está en el segundo triedro. A la derecha estará en el primer triedro y a la izquierda estará en el segundo triedro. Y es tal como nos muestra el 3D. Aquí está el segundo triedro y aquí está el primer triedro. Entonces, desde el 4 hasta la traza, estamos en el primero. Y aquí está, de este vamos a hacer eso con otro colorcito, digamos con un verde. Desde el 4, que sería ese, hasta la traza, estamos en el primero.
¿no? Desde la traza hasta el 3 estamos en el segundo. Y eso podemos ver también en el 3D. Desde la traza hasta el 3 estamos en el segundo triedro. Esa es la clave en esta clase, no se olviden. Por otro lado, tenemos que reconocer qué tipo de recta estamos trabajando. Si medimos las cotas, aquí la cota de 4 mide 3 y la cota de 3 mide 1. Esa cota también está aquí, ¿cierto? En los datos. Si son diferentes alturas, no es una recta horizontal. La recta horizontal es como el borde de una mesa, por ejemplo, que el borde en su primer punto de inicio y en su punto final están a la misma altura del piso. En cambio aquí no están, por tanto estamos hablando de una recta oblicua. Otra forma de darnos cuenta es que, por ejemplo, las proyecciones no son paralelas. Entonces le vamos a poner no son paralelas a la línea de tierra, ni siquiera a la línea de tierra vertical. No. Es más, tiene 34 grados. Y la proyección horizontal de la recta tiene 72 grados. Entonces no hay ni 90 grados ni 0 grados, que sería paralelo. Entonces, cuando no hay esa relación, estamos seguros de que estamos hablando de una recta oblicua. Muy bien, entonces sigamos. Hemos hablado de la traza, no se olviden. La traza es la intersección en los planos de proyección y tiene una nomenclatura. Ahí sería la traza frontal y la traza horizontal, y a la vez es la traza en el espacio. En cambio, en el 2D, aquí tenemos el TH y el TF. ¿Para qué nos sirve la traza? A partir de eso trazamos un eje, decíamos, ¿no? Y a partir del TF, TH, TF, TH, ese eje nos sirve para determinar el lado izquierdo en qué triedro está y el lado derecho en qué triedro está. Sabiendo eso, además, nosotros tenemos que segmentar. Fíjense lo que está, esta línea, por ejemplo, está continua porque se ve, está en el primer triedro. En cambio, a partir de ahí ya viene segmentada, ¿no? Ya viene segmentada. Quiere decir que ha pasado al segundo triedro, ¿no? Entonces, esa traza es como un eje, les decía, y aquí está. Aquí hay un detalle que debería ser segmentado, ¿no? Es decir, que esta línea tiene que ser, digamos, raya, punto, raya, y luego otra vez punto, y bla, bla, bla. Ese eje amarillo que lo hice ahora continuo para que ustedes puedan entender mejor, ya, ese eje divide en dos, en el triedro 2 y en el triedro 1. ¿Podría pasar la recta? Por 3 triedros. Entonces tendríamos 2 ejes porque tendríamos 2 trazas. Por ahora solo tenemos un eje y por eso estamos seguros de que la recta pasa del triedro 1 al triedro 2, tal como lo dice el 3D. Del 1, aquí está, fíjense, segmentado, lo que tapa el plano, y luego ahí está en el 2, en el segmentado, por supuesto. Y luego pasa al 3, que está también en el 2, al punto 3, ¿no? Que está en el segundo triedro, por si acaso. Bien, entonces podemos también sacar la tercera proyección de esa recta, que cuando sea necesario trazamos esa tercera proyección. ¿Cómo se saca? Ya hemos visto en los algoritmos del H, por ejemplo del punto 4, va hasta la línea de tierra vertical, del F va a infinito. Luego del 4H que choca a la línea de tierra vertical, gira y luego sube, y en esa intersección está el 4P. Lo mismo sucede con el 3P y lo mismo en el 3D. Es más fácil sacar en el 3D porque lo único que tengo que hacer es proyecciones hasta los respectivos planos, ¿no? Entonces ahí está el 4P, por ejemplo, del 3 llevo hasta el plano de perfil y encuentro también. Y de esa forma encuentro la proyección 3P, 4P.
Bien, hemos hablado de la recta oblicua, pero también hay otros tipos de recta. Por ejemplo, la recta horizontal, ¿no? Esa recta horizontal, ¿ya? Es la que es paralela al plano horizontal. En cambio, esta otra recta es la recta vertical, que quiere decir que hay una relación de 90 grados respecto al horizontal. Es perpendicular, así como cuando nosotros estamos parados en el piso, ¿no es cierto? Muy bien, entonces esta recta, por ejemplo, si analizamos, pasa del 4 hasta el plano horizontal. Entonces, hasta ahí está en el primer triedro. Desde ahí, por abajo, va segmentando, lo que les decía, porque está bajo el otro plano y luego se ve. ¿Qué quiere decir eso? Que está en el cuarto triedro. Entonces pasa del primero al cuarto. Las rectas verticales generalmente pasan del primero al cuarto y del segundo al tercero. No pueden pasar del segundo al primero. Tendría que ser una recta horizontal, ¿no? Pues bien, las proyecciones en 2D también se las realiza de la misma forma, en el sentido de que en base a los datos voy encontrando los alejamientos, las profundidades, las cotas, en este caso positivas y negativas. Bien, entonces, como les decía, la recta vertical tiene que tener una relación de paralelismo. Paralelismo, por ejemplo, la recta vertical con la línea de tierra vertical es paralelo. O respecto a la horizontal tiene una relación de 90 grados también. Entonces, de esa forma controlamos de qué tipo de recta estamos hablando. Hay 8 tipos de recta, pero ahora hemos hablado solamente de 3. Pues bien, entonces, teniendo los datos, no se olviden de usar positivos y negativos. Por ejemplo, aquí tenemos C7, cota 7, menos 7, más bien dicho, del punto 2, ¿no? Entonces el punto 2 irá con su cota menos 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿no? Bien. Como les dije antes, esta recta vertical pasa del primero al cuarto triedro. Y fíjense que el eje, la traza, estaría confundida en las mismas proyecciones. Si la graficaríamos al eje, estaría sobre lo mismo. Por eso es importante usar el 3D y el 2D. Con el 3D ya nos da una idea clara de dónde a dónde pasa la recta. Entonces en el 2D simplemente marcamos que va del 1 al cuarto y ya está. Sacar las proyecciones de perfil, lo mismo con los algoritmos que ya habíamos enseñado, ¿no? Es ir continuo, directo, infinito, hasta la línea de tierra vertical, giramos, subimos y en la intersección está la proyección de perfil, ¿no? Igual del punto 2 también encontramos su proyección de perfil, etcétera, cuando sea necesario, porque después se produce una serie de problemas y hay veces es necesario y hay veces no. La próxima lección, ¿no? Luego de llevar un poquito más de las rectas, va a ser los planos. Y fíjense, aquí tengo un plano triangular, un triángulo tengo. Entonces, este plano triangular está formado por puntos, el 4, el 5, el 6, en su proyección frontal y en su proyección horizontal. Si voy uniendo el 5 con el 4, sería una recta. Si uno el 5 con el 6, sería dos rectas. Si uno el 4 con el 6, serían tres rectas. Por tanto, si uno esos 3 puntos con rectas o aristas, entonces tendré un plano. Ya nada más me quedará pintar a ese plano, ¿no? De un color, puede ser amarillo, ¿ya? Y tengo ahí mi plano en proyección frontal. Lo mismo
hago en la proyección horizontal. Muy bien, si tienen alguna pregunta, háganmelo saber, por favor, para que aclare sus dudas. Aquí yo tengo una pregunta. ¿Será Ya, que el último del otro que estabas repitiendo de la recta de perfil? No, oblicuo, ¿nos puedes repetir la última parte? Es que se me cortó el internet, por favor. esta. Ya. Sí, Bien, entonces nosotros podemos encontrar las proyecciones de perfil, es decir, este 4P, cómo encuentro este 3P, cómo encuentro este 4P en el 3D, cómo encuentro esto en el 3D. Lo que hago es simplemente hacer los algoritmos que hemos aprendido. Del 4F se va a infinito, del 4H hasta la línea de tierra vertical, luego en diagonal y luego hacia arriba. En la intersección está el 4P. Pero en el 3D, ¿cómo se hace? Es sencillo, se va paralela a la línea de tierra horizontal hasta que intersecte al plano de perfil. Pero, arquitecto, no sé dónde exactamente eso va a penetrar. Me ayudó con las proyecciones horizontales, por ejemplo. Vengo acá y luego subo. En la intersección estará el 4P. Lo mismo hago con el 3P. Fíjense, del H voy a ir hasta la línea de tierra y luego subo. Y del 3 en el espacio voy hasta intersectar con una línea paralela a la línea de tierra, ¿no? Entonces, de esa manera encontramos las proyecciones de perfil, que cuando sea necesario, ustedes deben sacarla. Porque hay veces, digamos, no se puede resolver un problema geométrico de formas, de objetos o de cuerpos geométricos, no se puede resolver simplemente con dos proyecciones. Entonces pedimos auxilio ¿a qué? A la tercera proyección. Con dos proyecciones me refiero a estas dos nada más. Es difícil resolver en algunos casos. O hay veces entender. No entiendo, entonces lo que hago es recurrir a una tercera proyección, que serían estos dos puntos, el 3P y el 4P. La primera proyección sería el 3H4H. La primera proyección, 3H, 4H. La segunda proyección, 3F, 4F. La tercera proyección, 3P, 4P. Y ya les decía también, reiterándoles una vez más, de que en el 3D no es necesario la proyección frontal, suficiente con el punto en el espacio y su proyección horizontal. Hay veces es necesario, recién hago la proyección frontal y la proyección de perfil, ¿no? Pero para que ustedes resuelvan cualquier ejercicio suficiente con el punto en el espacio y la proyección horizontal. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bien, lo que van a hacer en la práctica nada más es un triángulo, es decir, un plano. Y donde ustedes van a ver el punto, la recta y por supuesto el plano. Para eso les recomiendo que la proyección de ese triángulo, digamos, la horizontal la hagan de un color. Obviamente, donde tenga que ser segmentado, segmentado, ¿no? La proyección frontal la hagan de otro color. Y si van a sacar la proyección de perfil, por ejemplo, la hagan de otro color. Cosa de que se ubiquen. Por esta vez vamos a manejar diferentes colores, por aprender más que todo. Y después tiene que ser un solo color, ¿no? Porque si no, se mezclan las líneas y uno no sabe de qué está hablando. Bueno, bien, si no hay preguntas, entonces lo que haríamos es realizar el formulario del día.